Ser podcast. Hora 25 de los negocios. Con Javier Ruiz. Hoy cerramos 2025 y hacemos examen de conciencia. Cumplimos la tradición de Hora 25 de los negocios, la de mirar atrás y antes de mirar hacia adelante, ver qué ha fallado este año, en qué nos hemos equivocado, porque todos los economistas preveían que 2025 iba a ser año de enfriamiento, que la economía iba a crecer menos y contratar menos. Profundo error. La máquina ha seguido al rojo, así que hoy vamos a leer en qué nos hemos equivocado y qué se ha torcido. Y vamos a analizar si 2026 mantiene este pleno pulmón y este ritmo que ahora mismo lo que deja es un grave error de previsiones en todos los organismos internacionales, que se ha ido corrigiendo a lo largo del año, pero que convierte a 2025 en otro año de gran crecimiento y a 2026 en otro año de grandes incógnitas. Hoy, examen de conciencia en Hora 25 de los negocios. However, in early 2025, high-frequency activity indicators point to some softening of global growth prospects. Este era el diagnóstico a comienzos de 2025. Todo se iba a parar. ¿Y en qué nos hemos equivocado para pasar de aquello a esto? In short, the world has avoided a tit-for-tat slide into a trade war for now. But openness has Hoy nonetheless vamos a hacer el balance de 2025 del año que cerramos, como cada año aquí en Hora 25 de los negocios, pero hoy lo vamos a empezar con el espíritu crítico que queremos creer que acompaña al Hora 25 de los negocios. Y es decir, a estas alturas, el año pasado, estábamos esperando un 2025 muy plano, muy flojo, muy suave. Y no lo ha sido en absoluto. El crecimiento económico se ha sostenido, la creación de empleo se ha disparado y los precios que se iban a enfriar no se han enfriado. La máquina sigue a pleno rendimiento. Así que hoy vamos a hacer examen de conciencia. ¿Qué ha sido lo que nos ha errado y qué va a pasar a partir de aquí en 2026? Empezando por esto, por el crecimiento económico, porque ha ido no a menos, sino todavía a más. La Unión Europea estimaba crecer en torno al 1% cuando empezaba el año. Ha terminado por encima del 1,5%. Estados Unidos y el mundo crecen medio punto más de lo que estaba previsto. Y en España, por supuesto, donde se anunciaba el apocalipsis. Señor Sánchez, como no sale a la calle, usted no se entera. El PIB no se come. Hay que transformarlo en bienestar, en renta personal, en poder de compra, en una nevera llena. ¿Sabe que desde que usted es presidente se ha incrementado el precio de los alimentos un 37%? La economía no solamente no crece menos, sino que crece mucho, mucho más. Vamos a cerrar el año, se esperaba un crecimiento de en torno al 2%, creciendo casi el 3%. Todo ha ido mejor en general. La expectativa de crecimiento media, el consenso de Funcas Mercado entonces, era 2,5% cuando comenzábamos el año. Lo cerramos creciendo al 3%. La inflación iba a ser más suave. Claro, si la economía se para, se paran los precios también. Pero la economía no se ha parado y los precios tampoco, están en torno al 3%. Y el desempleo iba a rondar el 11%. Está rozando el 10%. Un solo dígito. Ha habido un factor fundamental que todos esperábamos que se parara y que no se ha parado, y es el consumo de los hogares. Los hogares siguen consumiendo y siguen gastando un 3% más, insisto, pese a todo el discurso de esto se acaba, vamos a pasar hambre. Las familias, cada día que pasa con Sánchez en el gobierno, se hunden más. Esa es la realidad del cohete de Sánchez, estrellado con la realidad de los hogares. Lo que tenemos es un consumo doméstico que crece un 3% al cierre del año, una inversión empresarial que sube un 7% y una inversión industrial que sube casi el 11%. Esto es lo que ha pasado. No ha llegado el apocalipsis. Y no ha llegado el apocalipsis
por dos grandes cuestiones. La primera, porque muchas de esas profecías autocumplidas son exactamente esto. Se anuncian para que pase y cuando no pasa, no pasa nada. Se sigue la página, se olvida y parece que la hemeroteca nunca está ahí para los que anunciaron el fin del mundo. Muchos de esos anuncios eran exagerados. Pero en lo puramente económico hay tres cosas que han cambiado a lo largo del año y que han hecho que 2025 y quizás 2026 sean años mejores de los que preveíamos. Las tres cosas, las tres son Donald Trump, Donald Trump y Donald Trump. Empezando por los aranceles que Donald Trump amenazó pero no llegó a aplicar. Hemos pasado de la gran amenaza del Liberation Day. For decades, the United States slashed our trade barriers on other countries, while those nations placed massive tariffs on our products and created outrageous non-monetary barriers to decimate our industries. They manipulated Con their aquel currencies. vídeo absolutamente apocalíptico, música de fondo y una gran guerra mundial comercial que se anunciaba así. Disadvantage our products, adopted unfair rules and technical standards and created filthy. Aquella amenaza anunció aranceles del 10 al 35% para todo el planeta, de más del 100% para China, y al final If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. 67% se imponía a China y al resto del mundo 65, 35%. Aquel fue el anuncio. Y la realidad no ha sido esa. La realidad es que hemos pasado de grandes anuncios, de los aranceles anunciados, a los conocidos como aranceles TACO. TACO es el acrónimo de Trump Always Chickens Out. Trump siempre se acobarda y a firmar en realidad acuerdos de ligeras subidas arancelarias, sí, que molestan, pero que no rompen las economías y que se han cerrado en acuerdos bilaterales con Reino Unido. Just a few moments ago, I spoke to President Trump, the President of the United States, and I'm really pleased to announce to you, and I wanted to come to you to announce that we've agreed the basis of a historic economic prosperity con la deal. propia China. But the end result was they are on, the 20% fentanyl tariffs are on, and the 10% reciprocal tariffs are on. So we have Así lo anunciaba el propio Lutnick con la propia Unión Europea. We have a trade deal between the two largest economies in the world. And it's a big deal, it's a huge deal. Así que la guerra mundial que Trump anunciaba realmente no ha llegado y las amenazas de aranceles del 100%, 67% en realidad se han descafeinado mucho. Y ha habido además un efecto que se conoce como front loading y que en castellano es la gente que temía aranceles lo que ha hecho es comprar el producto antes de que entraran en vigor. Y el resultado es que se ha disparado el comercio internacional. En lugar de frenarse, la gente que temía que los coches fueran a ser más caros iba comprando y comprando y comprando coches para tener stock. Y al final ese front loading lo que ha hecho es que el comercio internacional no solo no haya caído, sino que el aprovisionamiento ha hecho que haya subido. En España, eso significa que nuestras exportaciones, que dependen menos de Estados Unidos, hayan crecido un 3%. Han caído suavemente en agricultura, pero la exportación de servicios en España se ha disparado un 7,8% al cierre del año. Eso es lo que ha ocurrido realmente y esa es la gran diferencia de las previsiones a la realidad. Los aranceles que se anunciaron nunca han llegado. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Y dicho todo esto, han llegado aranceles y hacen daño y han sido mucho mayores de lo esperado, pero no los anunciados. Eso es lo que ha ocurrido, que es que los aranceles han subido, sí, pero menos de lo que había amenazado y lo que había anunciado inicialmente Donald Trump. En el caso de los aranceles a la Unión Europea y, por tanto, a España, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, ese pago en las aduanas era de algo más del 1%. En enero, inmediatamente después de su llegada al despacho Oval, ya lo subió al 4%. Y luego
pese a las amenazas y a un incremento temporal hasta el 25% o incluso más en algunos sectores, el arancel que se aplica a los productos europeos es del 15% en general, con alguna excepción. Es decir, que los aranceles sí son bastante más altos de los que teníamos antes del regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pero no son ni de lejos lo que se había anunciado y lo que se había incorporado en las previsiones de la mayoría de organismos. Eso que contamos ha provocado que las ventas de productos españoles a Estados Unidos hayan caído, sí, han caído un 7% en los primeros 10 meses de este año en comparación con el año pasado, pero es una caída inferior a la que se preveía. Y eso mismo es lo que ha ocurrido con el resto del mundo. Las previsiones de la Organización Mundial del Comercio apuntaban a principios de año a que la guerra arancelaria, la política de subida de aranceles, iba a hacer que el comercio internacional creciera este año solo un 0,5%. La última previsión de hace apenas 2 semanas ya pronostica un crecimiento de los intercambios comerciales de prácticamente el 2,5%. Así que los aranceles al final han tenido menos impacto porque han sido inferiores de lo que se esperaba. Esta es la gran diferencia de las previsiones que se hacían a las realidades que se han sustanciado. Donald Trump y ese taco Trump. Trump always chickens out. Al final, los grandes anuncios acaban siendo pequeñas medidas. Esta es la primera gran diferencia. Y el apocalipsis que se anunciaba no ha llegado porque los aranceles que se anunciaban no han llegado. Hay una segunda clave que explica todos los errores en previsión. Y esa segunda clave, ese segundo nombre es China y Donald Trump. China iba a vivir una guerra que iba a frenar su economía. Pero lo cierto es que el crecimiento chino y la diversificación china han hecho que el gigante asiático siga creciendo a un ritmo del 5%, un punto más que la previsión del FMI en abril, y una negociación que hace que a fecha de hoy Trump ni siquiera sepa qué aranceles soporta el país al que iba a castigar. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number, and I said you have to open up your whole country, and because Él decía, bueno, yo no me he echado atrás porque les dije 145, luego 100, ahora creo que son 50 y Trump ni siquiera tiene claro a fecha de hoy con cuánto se grava a China. China ha seguido tirando y no solo es motor de crecimiento, sino que además está impulsando una industria que es motor de crecimiento global, la industria de la inteligencia artificial. The China market is of course very large, but it's also the home of 50% of the world's AI researchers. The platform that succeeds is the platform with the most developers. Just like iPhone successful because of lots of developers, Windows successful because of lots of developers. Es el CEO de Nvidia poniendo en valor precisamente eso, el valor de China en esa industria, diciendo es el hogar del 50% de los investigadores de inteligencia artificial del mundo. China es el hogar del 50% del desarrollo de esa inteligencia artificial. Así que estas han sido las dos grandes claves que explican por qué lo que se anunciaba en 2025 no se ha sustanciado en 2025. Y luego ha habido ligeros amortiguadores que parecen haber funcionado mejor de lo que inicialmente preveíamos. Y el primero es precisamente la inteligencia artificial. Folks, listen, AI is here. It's not going anywhere. Another record for NVIDIA. It's hard to think back over literally Todos centuries. sabíamos que la inteligencia artificial era el futuro. Ninguno preveíamos que era el presente y tampoco tan inmediato, porque su crecimiento está siendo espectacular y demasiado rápido, desde luego, muy, muy rápido. En los primeros 6 meses del año, la mitad del crecimiento de Estados Unidos se debe a inversiones relacionadas con inteligencia artificial. La Organización Mundial de Comercio estima que semiconductores, servidores y telecomunicaciones han prácticamente supuesto la mitad del comercio internacional, del crecimiento del comercio internacional en la primera mitad del año.
que eso ha servido de estabilizador. Nadie esperaba que la inteligencia artificial, anunciada así por Nvidia, fuera a funcionar tan deprisa y a reportar tan rápido. Y ha habido un segundo estabilizador, un segundo amortiguador en el coche económico, y es que el dólar, pese a todas sus amenazas, se ha hecho más barato. Así que incluso cuando Estados Unidos castiga, con un dólar un 11% más barato frente al euro, ha hecho que Europa pueda digerir todo comprando a Estados Unidos todavía más barato. Lo admitía la propia Christine Lagarde, el propio Banco Central Europeo. The ongoing changes create the opening for a global euro moment. And this is a prime opportunity for Europe to take greater control of its own destiny. But let's not fool ourselves. It is not a privilege that will be bestowed esto es, con examen de conciencia hoy, en lo que nos equivocamos a principios de 2025. Hemos crecido más de lo previsto. Hemos creado más empleo de lo previsto y los precios han seguido más altos de lo que se auguraba con un freno económico que nunca llegó. Así que ha habido motivos, Trump, China, y amortiguadores que ni el propio Trump podría haber imaginado o rezado. 2025 acaba siendo un año mejor de lo inicialmente previsto. Y a partir de aquí hay una cuestión, y es, ¿nos hemos equivocado? ¿Todo esto que se esperaba no ha pasado? ¿O no ha pasado todavía? Lo que viene en realidad no en 2025, sino en 2026. Porque esta es ahora mismo la gran preocupación y el gran temor de quienes decían, no es que no hayamos acertado, es que no hemos acertado todavía. El mercado laboral se está empezando a parar, la inflación se está empezando a disparar y el pesimismo lo estamos empezando a pagar en cuestiones como, por ejemplo, nuestro Euribor. Geopolitical tensions, in particular Russia's unjustified war against Ukraine, remain a major source of uncertainty. El Banco Central Europeo sigue diciendo hay tensiones geopolíticas, hay guerras injustificadas y todavía están aquí. Y hay el temor de que la locomotora se pare. Esto no se ha esfumado del todo y esto es lo que dice la propia Christine Lagarde o Gourinchas, la propia OCDE. Despite these welcome developments, tariffs remain historically high and global policy remains highly uncertain, with only a few countries having reached fully fleshed out trade agreements. Así que ahora mismo nuestra pregunta es, hecho nuestro examen de conciencia, si 2025 fue el año del error de los economistas o es que no han acertado todavía. Es que esto puede venir en 2026. Raymond Torres es el director de coyuntura económica de Funcas y es quien nos acompaña cada año a hacer este fin de ciclo, arranque de nuevo año. Raymond Torres, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer, un año más. ¿Nos hemos equivocado o es que no hemos acertado todavía? Bueno, yo creo que un poco las dos cosas. Nos hemos equivocado mucho, ¿no? Yo creo que es importante aprender de los errores y hay que hacer ejercicio de humildad siempre. Nos hemos equivocado, en primer lugar, en cuanto a los aranceles de Trump. No han sido tan contundentes como lo que él mismo anunció. Entonces yo creo que ahí se ha producido un error de análisis. Otro error de análisis procede de la evolución que no se ha mencionado todavía, pero es importante, de la evolución de la política monetaria. Hemos tenido, aunque sea poco, pero un cierto descenso de tipos de interés. Y en el caso de, por ejemplo, de España, bueno, pues esto ha alentado la inversión, particularmente la inversión empresarial. Todavía estamos lejos de lo que sería deseable en términos de inversión, pero bueno, esto ha sido un elemento positivo. Y también se ha visto ahí, ¿no? Y después, en el caso de España, tenemos factores internos, ¿no? O sea, elementos propios que tienen que ver con la creación de empleo, yo creo que el crecimiento demográfico también, y esto ayuda en términos de consumo, pero también en términos de empleo, un empleo muy importante en sectores cruciales como la hostelería, la construcción, servicios, que no crecerían al ritmo a que están creciendo sin la aportación de la inmigración. Hay una clave doméstica, la clave nacional, y aquí efectivamente ha habido 2-3 factores que han empujado la economía. Uno ha sido la inmigración, otro precios de energía baratos y el tercero fondos europeos. Los tres empiezan ahora mismo a estar en cuestión.
En inmigración hemos escuchado políticas xenófobas y propuestas que están siendo avaladas en lo electoral contra los inmigrantes. Una vez que entra ya no sale. Hemos visto movimientos, redadas y estamos empezando a ver cómo cala un cierto sentimiento antiinmigratorio. Y ahora empieza a entrar en jaque esta primera cuestión. Entra en jaque también la de los fondos europeos que empiezan a menguarse este año. Así que la pregunta a nivel doméstico, señor Torres, es ¿2026 sí es el del aterrizaje, suave pero aterrizaje? Yo creo que algunos elementos de aterrizaje se van a apreciar en 2026. Efectivamente, van a desaparecer los fondos europeos, pero todavía queda aproximadamente 25.000 millones de euros por ejecutar, es decir, por gastar efectivamente. Y esto se va a notar, es decir, vamos a ir a menos en términos de fondos europeos, pero todavía tenemos, digamos, unos recursos ingentes que se filtren en el conjunto de la economía. El tema de la inmigración, bueno, yo creo que aparte de las actitudes xenófobas está jugando otro factor, que es la escasez de vivienda. Es algo que repercute socialmente, es el principal factor de desigualdad, desde luego, pero también esto frena, en cierto modo, la llegada de trabajadores extranjeros. No se ha visto mucho hasta ahora, pero se puede apreciar ya algún indicador de una cierta moderación de la movilidad laboral en general. Y esto es algo que también puede repercutir negativamente en la medida en que esto ha sido uno de los factores de avance del PIB de estos últimos años. No se puede entender el despegue fortísimo de la economía española sin la aportación de precisamente la inmigración y en general de la población activa. Y finalmente hay otro elemento que preocupa también, que es la inflación. Es decir, estamos viendo que ya no retrocede, sino más bien se mantiene en torno a un 3%. Esto es un valor similar a la evolución de los salarios, o en algunos casos un poco superior. Y claro, esto puede restar poder adquisitivo, por lo menos en una parte de la clase media, y por tanto también restar algo de crecimiento del consumo. También aquí estamos hablando de un freno y no de un descenso, es decir, que estamos hablando todavía de un año 26 con un crecimiento elevado, mucho más que el resto de Europa, también en términos de consumo, porque también los hogares disponen de una cierta capacidad de ahorro y por tanto podrían tirar de ese ahorro, pero ya con tasas seguramente menores a lo que hemos visto estos últimos 3 años, que ha sido un trienio excepcional. Con, dice, consumo privado todavía tirando. Hemos visto las previsiones del Banco de España de estos últimos días, 2,8% va a seguir tirando todavía el consumo privado. Los hogares todavía gastan. Efectivamente, y gastan en primer lugar porque hay más salarios que entran en los hogares. Como se crea empleo, pues esto aporta poder adquisitivo. Y esto es un elemento crucial. Hay que ver que, por ejemplo, este año pues se han creado más o menos 500.000 de empleos. Y esto es algo que realmente pues ayuda a explicar, ¿no?, el crecimiento del consumo privado. Y todavía el año que viene, según nuestras previsiones, se crearían entre 350 y 400.000 empleos nuevos. Por tanto, bueno, estamos hablando todavía de un crecimiento importante del consumo privado. Pero la otra parte del crecimiento del consumo procede de la evolución de los salarios. Y ahí hemos tenido elementos positivos estos últimos años por fenómenos de recuperación del poder adquisitivo. Tras el descenso del 2022 por causa de la crisis energética, bueno, pues se han ido recuperando los salarios. Yo creo que ese fenómeno de recuperación, en cierto modo, se está agotando y ya no veremos esas ganancias tan importantes el año que viene. Pues Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, como siempre, un placer hacer balance y bola de cristal del 2026 con usted. Muchas gracias y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo por la radio. Muchas gracias. Nos volveremos a escuchar en 2026 y habremos hecho esto de nos equivocamos o no. Cuídese, un abrazo. Un abrazo. Hoy nos fustigamos con esto, todo en lo que nos equivocamos en 2025, porque los pesimistas también se equivocan. Y desde luego, lo que nadie previó, absolutamente nadie, fue el boom bursátil que dejamos atrás. Que
Pablo Anzola nos deja un año extraordinario en el IBEX. Sí, porque el desempeño de la bolsa española en lo que llevamos de año no tiene precedentes, Javier, en las últimas 2 décadas, hasta 1993. Hay que remontarse para encontrar una subida superior a la del 47% que ha ganado el IBEX 35 este 2025. Esa fortísima subida le ha llevado a superar los 17.000 puntos. Es un nivel que jamás había registrado y su capitalización supera ya el billón de euros entre las 35 empresas cotizadas. Entre esas empresas hay un sector claramente ganador, lo hemos venido contando, que es el bancario. 3 de los 6 grandes bancos españoles han duplicado su valor en bolsa. Santander, por ejemplo, se dispara un 123% desde enero, BBVA un 109%, y también ha sido fundamental el tirón de Indra. Las acciones de esa compañía de defensa han volado este 2025, un 181% han subido este año. Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tresis Gestión. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? En fin, 2025 mejor incluso de lo esperado. ¿Qué ha pasado? La banca se ha disparado. Bueno, yo creo que la clave efectivamente es el sector financiero. La banca ha tenido unos retornos, pues como acabáis de decir, pues el Santander, BBV, etcétera, Caixa casi, todos más del 100% de retorno, o sea, es doblar. Y con el peso que tienen y que van aumentando su peso según va subiendo, pues eso ha hecho que los índices españoles hayan volado. En realidad, si tú miras los índices europeos, los que más peso financiero tienen son los que mejor han funcionado. El italiano, el IBEX, etcétera. O sea, el sector financiero clarísimamente ha sido el gran ganador de este año en Europa. Bueno, a nivel global te diría, porque Japón también ha tenido un desempeño muy bueno, en Estados Unidos bastante bueno. Y 2026, juguémonosla, igual que el año pasado. Arriesguémonos. 2026. A ver, volver a doblar ya es más difícil. Lo primero porque la base es mucho más alta. Claro, ya estamos hablando de que han doblado. O sea, coger un Santander a 10, doblar sería irse a 20. Pues no. Yo creo que el sector China sí que está viviendo cierta recuperación, con lo cual todo el sector de materiales básicos creo que lo puede hacer bien y no está caro. Creo que el sector energético, a pesar de que el crudo está muy barato, las valoraciones son, o sea que el crudo ha bajado, las valoraciones son extremadamente bajas y con poquito que reaccione el precio del crudo pues pueden tener unos resultados, pueden seguir teniendo buenos resultados. La banca a principio de año creo que todavía va a funcionar bien. El sector industrial, pues si la recuperación en Europa efectivamente llegamos a crecer el 1,15, pues el 1,5, entonces por ejemplo hay más actividad y vemos que un final de la guerra en Ucrania, pues el sector industrial y de servicios de tipo Lafarge, etcétera, pues de construcción, pues pueden funcionar bien. El sector utilities pues está muy alto, ha subido mucho. Hemos visto el gran paro que le han dado a Iberdrola por el tema de Estados Unidos, pero sí que es un sector que hay que dejar a lo mejor de ver como un sector defensivo, porque al final todo el tema de la inteligencia artificial lo que necesita es muchísima energía para alimentar esas grandes megabases de datos que hay. Entonces deja de ser algo tan defensivo y puede seguir, a pesar de que están en ratos altos, sí que creo que los beneficios van a seguir subiendo. Y el sector tecnológico, pues aquí en Europa, por desgracia, no tenemos mucho. Tenemos que ir a mirar al sector tecnológico en Estados Unidos, y ahí yo creo que en el tema de la inteligencia artificial hay uno de los nubarrones, o que yo creo que puede haber en algún momento de susto a lo largo del año, que el CAPEX, la inversión que se está haciendo es muy alta y se está descontando que va a dar unos retornos en muy corto plazo. Y yo tengo mis dudas de que vaya a ser en tan corto plazo. Eso puede llegar a motivar alguna toma de beneficios en el sector tecnológico y sobre todo en los grandes valores del sector tecnológico, y con el peso que han cogido los índices pues puede afectar a todos los índices a nivel mundial. Pues Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tresis Gestión, nos queda un 2026 con baches, con curvas, lo viviremos aquí. Le agradezco que vaya leído con nosotros. Probablemente sea más volátil que este. Todavía. Cuídese. Un abrazo muy fuerte y feliz año. Gracias, Javier. Hasta luego. Feliz año. Hoy cerramos así balance de 2025 en lo que nos hemos equivocado y 2026 en lo que nos hemos arriesgado. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.